Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 2, donde dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tengas en cuenta que el marido no creyente está observando el comportamiento moral de su esposa y lo hace en una conducta pura, en sentido también de casta, ya que la observación es hecha de forma atenta, literalmente teniendo a la vista u observando. También este verbo aparece 2 veces en la carta, anteriormente en el capítulo 2 y versículo 12, ya que el marido está mirando atentamente el comportamiento de la esposa, y en la observación descubre en ella una conducta casta, literalmente una forma pura de vivir, frente a una sociedad todo lo contrario, que es pagana y licenciosa. La vida de una creyente llamaba la atención por su moralidad. Comprende sin duda otras virtudes, además de la pureza moral, entre ellas, una vida llena de sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo harto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago capítulo 3 versículo 17. Ya que una limpieza de conversación alejada de toda crítica, de chismes y murmuraciones. Santiago capítulo 4 y versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. También en la observación descubre una conducta respetuosa, ya que esta vida de la esposa cristiana se desarrolla en un temor reverente. Y no por causa de su marido, sino por causa del Señor, ya que vida reverente corresponde a la conducta propia del creyente en relación con Dios. Cada acto de esa mujer en su casa tenía que ver con el testimonio de Dios. Note que es la enseñanza reiterada en la epístola. Por tanto, son vidas reverentes en todo, como señala el capítulo 1 y versículo 17. Respeto también reverente en el trabajo, capítulo 2, versículo 18. También conducta reverente en el matrimonio, versículo 2. Respeto reverente en las respuestas a otros, versículo 15. En resumen, conducta reverente porque toda la vida se desarrolla en la presencia de Dios. Continuar con el versículo 3, donde dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El atavío de las mujeres cristianas ha de ser moderado, no excesivamente llamativo, al igual que los adornos. Note que este versículo ha causado no poca polémica y generado contiendas, especialmente por posiciones radicales, en un mundo de pietismo extremo, o si se prefiere mejor, por ser demasiado estrictos en la aplicación literal de este texto, ya que muchas mujeres, especialmente jóvenes, se han visto obligadas a vivir sin ningún tipo de adorno modesto, sin usar ningún tipo de ropa que para algunos líderes suponía vestidos mundanos, aunque fuesen dignos de la más estricta piedad y decencia. Note que Pedro está hablando aquí de atavíos visibles de una mujer cristiana, especialmente de una creyente casada, y comienza haciéndoles una observación
tocante a la orientación de su porte, cuando dice no sea el externo. Es decir, la mujer cristiana no debe considerar como prioritario un porte visible que llame la atención por lo que él mismo es. Es decir, la visión no es hacia el entorno, sino hacia arriba. No es hacia la sociedad, sino hacia Dios. Debe de considerarse que el creyente no es de este mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19 dice: Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por tanto, su vida ha de buscar esencialmente las cosas de arriba. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y también, donde está su patria. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así pues, esta orientación espiritual trae una consecuencia en el peinado, en el vestido y en los adornos. La mujer cristiana no se centra en lo externo, sino en lo interno, como se notará en los siguientes versículos. Y es por esta razón que Pedro comienza refiriéndose al pelo y dice que la prioridad no es disponer de un peinado ostentoso que llame la atención, al que califica como cabello trenzado. Ahora bien, ¿qué tipo de peinado es ese? Necesariamente no podemos equipararlo con alguno de los actuales, puesto que se trata de una forma propia de la sociedad grecorromana de hace 2000 años, ya que este tipo de peinado era propio de las mujeres de la alta sociedad. Y note que para elaborar lo que se llama trenzado necesitaban la asistencia de criadas o esclavas que dedicaban mucho tiempo a elaborar el trenzado del pelo, convirtiéndolo en una verdadera obra de arte. Por tanto, las mujeres usaban el pelo largo, como peinados muy trenzados alrededor de toda la cabeza y muy elaborados. Como testimonio tenemos los flecos de algunas casas e incluso en la decoración de cerámicas, monedas y sobre todo en esculturas, ya que estos peinados elaborados se recogían con muchas cintas produciendo también aspectos rizados o en ondas. También usaban aceites y pomadas para armar el peinado y lo sostenían con horquillas. Note que Pedro no prohíbe el arreglo del pelo, pero sin embargo está exhortando a no dedicar a esto ni tiempo excesivo, ni ayudantes para prepararlo, ni grandes gastos para conseguir un aspecto externo que llame la atención. Sin embargo, el sistema externo del mundo evangélico entiende que la mujer cristiana no debería arreglar el pelo de ninguna manera. Sin embargo, una mujer con el cabello bien cuidado es un signo de elegancia que dignifica a su esposo, siempre, claro está, teniendo en cuenta el uso correcto de esto. Y el apóstol se está refiriendo aquí a los adornos de oro que solían poner rodeando el cabello entrenzado. No es como algunos poco conocedores de la forma de vestirse y adornarse de las mujeres griegas y romanas, que entienden que está hablando de joyas con que podían adornarse las manos, los vestidos, el cuello o incluso las orejas. Se refiere a una carga de adornos de oro puestos en el pelo para llamar la atención.
de modo que no solo tenían un cabello lleno de trenzas que ocupaban a un grupo de esclavas durante tiempo para producirlas, sino que a ello se añadía una fuerte presencia de adornos de oro en el pelo. Estos adornos requerían también la ayuda de criadas llamadas ornatrices para escoger las alhajas. Pedro no prohíbe el uso de adornos, sino el abuso de ellos. Del peinado y del adorno pasa también ahora a los vestidos. Note que la expresión es difícil de traducir literalmente, por lo que es necesario darle un sentido, ya que literalmente se lee vestirse con un mundo de vestido, es decir, ropas que son alarde de aparatosidad y grandeza, podría llamárseles vestidos lujosos. Y estos vestidos requerían también la ayuda de criadas abetes para ayudar a ponérselo. Eran trajes espectaculares y además muy llamativos. Y esa mujer vestida y adornada de ese modo no pasaba desapercibida para ninguno que la viese. Y de nuevo es preciso advertir que Pedro no estaba prohibiendo adornos, peinados o vestidos elegantes, sino los excesos intolerables. Tengas en cuenta que esta descripción denota superficialidad de carácter, ya que en muchas ocasiones se trataba también de vestidos incitantes y provocativos que no honraban la dignidad y modestia de una mujer casada, ya que era el aspecto propio de quienes solo sienten ilusión por lo externo, y un problema típico de falta de espiritualidad y manifestación de carnalidad, ya que el ejemplo de las mujeres en Israel en tiempo de decadencia espiritual y alejamiento de Dios, sobre quienes se anunciaba la acción judicial divina, como escribe el profeta cuando dice: en aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pómitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Isaías capítulo 3 y los versículos 18 al 23. Y también en la misma enseñanza del apóstol Pablo, cuando dice en la primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Note que ambos no prohíben todo tipo de adorno, solo ostentoso. De otro modo, prohibirían también toda clase de vestidos. La ostentación atrae la atención hacia lo extremo de la persona. Sin embargo, la mujer virtuosa es elegante y digna. Proverbios capítulo 31 y versículo 22 dice: ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Dice que su vestido es de lino fino y púrpura, materiales de alto costo y de notable distinción. No es un vestido de cualquier forma, sino atractivo y además elegante. La distinción personal está en una esposa bien vestida, elegantemente ataviada para su marido. La distinción y la elegancia no están vinculadas al lujo y al gasto. La esposa cristiana debe de dar una imagen agradable, tanto para el marido como también para la familia, puesto que es figura de la Iglesia en relación con Cristo, y el Señor se la presentará con vestido sin mancha. Sin embargo, una mujer descuidada en el vestir
sin ningún adorno ni preparación personal, es una desastrosa falta de atractivo personal visible, externo para su marido. La palabra relacionada con los vestidos en el texto de Pedro tiene que ver con mundo, de donde procede nuestra palabra doméstica, elementos de belleza y atención al cuerpo. Téngase en cuenta que algunos, en celo extremo por el cumplimiento literal de la palabra y no tanto por el espiritual, llegan a prohibir también el uso de cualquier crema de belleza, suave color en el rostro y adorno moderado en los ojos, tomando como referencia prohibitiva el hecho de que Jezabel, la reina malvada de Israel, se pintaba los ojos con antimonio. Sin embargo, el profeta se pregunta si se olvidará la Virgen, esto es, la desposada de su atavío o galas, por tanto, no hay prohibición en el adorno correcto. Jeremías capítulo 2 versículo 32. También el Salmo dice que Dios unge la cabeza con aceite. Salmo 23 versículo 5. María también ungió a Jesús con perfume de nardo líquido de mucho precio. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 2. Y la mujer pecadora ungió sus pies. Juan, capítulo 12, versículo 3. Concluyendo, la Biblia no prohíbe los vestidos elegantes, sino el despifarro para obtenerlos. Continuar con el versículo 4, donde dice, sino el interno es del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Comienza diciendo este versículo, sino el interno, el del corazón. Note que Pedro está aquí estableciendo un contraste entre una orientación hacia el exterior de adornos materiales y una realidad interior que tiene que ver con el corazón, de donde salen los deseos que se expresan en acciones externas. Así pues, el apóstol dice que el verdadero adorno es el interior. Estos son ornatos imperecederos porque no son temporales, es decir, que no se acaban. El apóstol también se refiere literalmente al propio ser interior de la persona. Los adornos internos corresponden al hombre interior. Romanos capítulo 7 versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este es el adorno del corazón, que se manifiesta al exterior, ya que el corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios capítulo 15, versículo 13. O de otro modo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Sigue diciendo este versículo, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Es decir, en la parte espiritual del creyente en el caso concreto de la esposa en el matrimonio. Téngase en cuenta que las modas son pasajeras, pero la conducta permanece. El adorno no solo es incorruptible, literalmente, en el afable y apacible espíritu, ya que es el espíritu que regulaba la conducta de la esposa cristiana y que, por medio de ella, condujo a Cristo a su marido, antes desobediente a la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Gracia, como señala el versículo 1. A la esposa nótese que se le demanda el espíritu femenino de un carácter dulce. Este espíritu afable habla de un carácter afectivo, cariñoso y dulce.
en contraste con el espíritu violento, exigente y vengativo de los derechos propios, como señala el Evangelio de Mateo, capítulo 11, los versículos 26 al 30. También se añade una segunda característica apacible, ya que el espíritu que busca la paz y la sigue es la condición natural y propia del creyente. Y aquí va ligada al silencio sin reproche, como señala el versículo 1. Es realmente lo que suele llamar dulzura femenina. Y esto corresponde necesariamente al amor sincero. Tito, capítulo 2 y versículo 4 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No cabe duda que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que del buen engordado donde hay odio. Proverbios capítulo 15 versículo 17. Ya que lo contrario produce tensiones en el matrimonio y conflicto entre marido y mujer. Y así lo expresa el sabio Salomón cuando dice: gotea continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Proverbios capítulo 27, los versículos 15 y 16. La gotera en tiempo de lluvia no solo es dañina para el lugar en donde cae, sino molesta por el continuo goteo que produce. Y de ese mismo modo, es el resultado de la convivencia con una mujer cuyo espíritu no es afable y apacible. Es este tipo de persona que está continuamente molestando al esposo con sus reproches, sus críticas y su negativismo. Pero además, el proverbio presenta una situación sin remedio, puesto que tratar de contener una persona así es como intentar ponerle freno al viento o tomar el aceite con una mano, ya que ambas cosas no son posibles, y de ese mismo modo nadie puede remediar la desgracia abrumadora de un carácter rencilloso o rencoroso. Si el espíritu apacible es el resultado de la paz en la vida, el rencilloso es la expresión de un espíritu contaminado por la animosidad. Así, pues, no he de extrañar que una situación así produzca alejamiento en el matrimonio e incluso abandono del hogar. Como hace notar Salomón cuando dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios capítulo 21, versículo 9. Ya que la ilustración es bien clara. Un hombre opta por aislarse en el terrado, la parte alta de la casa, es decir, la azotea de la vivienda, soportando la inclemencia de la intemperie, porque le es imposible la convivencia con una mujer rencillosa. Pero todavía más firme, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios capítulo 21, versículo 19. Aún al terrado de la casa llegan los reproches y las palabras airadas de la esposa rencillosa, de modo que opta por una solución final: abandonar la casa y se va a vivir al desierto, donde la soledad, la falta de condiciones e incluso los peligros son preferibles a la compañía de una esposa que, rencillosa, guardando en el corazón lo que supuestamente no le agrada, para producir contienda en el matrimonio. Y además, siendo iracunda, no hay espíritu apacible en ella y continuamente está levantando tensiones y polémicas con sus malos modos. Ahora bien, una esposa con un carácter espiritual es también una mujer laboriosa, como se describe de la llamada mujer virtuosa,
Proverbios, capítulo 31 y versículo 15 dice: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. El versículo 17 de este mismo capítulo 31 dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. El versículo 19 dice: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Y el versículo 21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En la sociedad occidental avanzada existe en muchos casos el problema del ocio, esto es, la falta de una ocupación constructiva. La laboriosidad en el hogar, a la luz del pasaje que se cita del libro de Proverbios, no tiene aplicación a la mujer que trabaja fuera de casa, como ocurre generalmente en nuestra sociedad. A esta actividad se le aplica la ética general de las relaciones laborales que se han considerado anteriormente en el capítulo 2 y los versículos 18 al 20. Note que levantarse de noche equivale a no dormir demasiado por la mañana, sino que establece un programa diligente en el hogar. En la descripción de la mujer virtuosa se hace notar que da ración a su familia y criadas, lo que significa que establece el trabajo que debe llevarse a cabo en la jornada, de modo que no haya pérdida de tiempo, ni tampoco se malgaste el que se tiene. Téngase en cuenta que la actividad en el hogar es continuada, como señala Proverbios capítulo 31 y versículo 17. Además, colabora en los negocios con el marido y dice que su lámpara no se apaga de noche. Por supuesto, no significa que no duerma para poder trabajar, sino que se ocupa de que la luz ilumine la puerta de su casa para que los miembros de la familia la encuentren fácilmente. En el simbolismo de la acción, es una familia que se ocupa de mantener el testimonio luminoso que atraiga a los suyos, especialmente a sus hijos. La mujer con carácter afable y apacible es generosa, prestando ayuda al pobre y al menesteroso. Proverbios capítulo 31, versículo 20. Además también es previsora, ya que no espera la llegada del invierno para proveer de ropa de abrigo a los suyos. Toda la familia está vestida de ropas dobles cuando es necesario. Proverbios capítulo 31, versículo 21. Además, es una mujer que respalda a su marido. Proverbios capítulo 31, versículo 23. Apoya su conducta al ministerio de su marido. A este se le conoce en el lugar donde se reunían los jueces de la ciudad, los hombres que sabían establecer justicia y atender las demandas de otros, por la conducta ejemplar de su esposa. Sigue diciendo este versículo que es de grande estima delante de Dios. Note que el espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Es de alto precio o de alta estima, ya que Dios ve el interior y no el exterior. El corazón invisible a los hombres está descubierto delante del Señor. Romanos capítulo 8 versículo 27 y la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 5. Ya que las apariencias no son aceptables para Dios porque son expresiones de hipocresía, especialmente en las relaciones matrimoniales del liderazgo de las iglesias, hay algunas veces en que la esposa, que delante de la congregación es celosa defensora de las prácticas morales que la Escritura establece para las mujeres, es la primera, sin embargo, en no cumplirlas. Eso sí, enseña a sus hermanas en la iglesia a sumisión, pero en privado
ella se levanta contra la autoridad del esposo como líder y le fuerza con su continua actividad fuera de la apacibilidad a ordenar asuntos en la iglesia que salen del gusto o el deseo de la esposa. Se le puede considerar por quienes no conocen esto como una mujer ejemplar, pero su vida delante de Dios se manifiesta como una continua expresión de reverde hipocresía. Dios observa el corazón afable y apacible y estima ese espíritu que conduce a la persona a obrar conforme a su voluntad, porque es un corazón movido por el Espíritu Santo de Dios. Y voy concluyendo con esto. Es importante entender el contexto en este pasaje, porque muchas mujeres pueden haber escuchado este pasaje en el contexto de cómo tener un buen matrimonio, ya que es cierto que Dios quiere buenos matrimonios, y este pasaje puede ser una verdadera bendición en este sentido, pero el alcance de este pasaje es mucho más amplio y las implicaciones mucho más grandiosas. Es decir, las mujeres le importan a Dios, no solo porque Dios se preocupa por las mujeres, pero las mujeres son esenciales para los planes que tiene para rescatar al mundo, ya que si el reino de Dios va a venir a este mundo, si Dios va a rescatar a este mundo, depende en gran parte de que las mujeres actúen como mujeres piadosas. Amigo y amiga oyente, la Biblia está llena de mujeres piadosas, pero también de mujeres que no lo eran. Sin embargo, las mujeres piadosas son aquellas que son hacedoras de la palabra de Dios. Las otras, sin embargo, son aquellas que son reverdes a todo lo que tiene que ver con Dios. Amigo y amiga oyente, si tú eres de estas últimas, te recuerdo que Jesucristo le dijo a una mujer que era adúltera y la perdonó. Y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 11. A esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Naturalmente estaba pecando. Y la trajeron para que Jesús diera su veredicto. Y el veredicto fue que el Señor le dijo que se arrepintiera y que no pecase más. Es por eso que, amiga oyente o amigo oyente, también igualmente puede ser un hombre como una mujer. Yo te animo a que tú seas ahora una persona que venga a Jesús. A aquella mujer la trajeron a la fuerza, pero tú puedes venir ahora por tu libre albedrío que Dios te ha dado en arrepentimiento al Señor, para que cambie quizás tu rebeldía, para que cambie tu manera de ser, para que Él transforme tu vida conforme Dios desea que tú seas. Por tanto, yo te animo a que ores conmigo esta oración de fe que yo voy a hacer. Si nunca antes la has hecho, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, tú conoces mi corazón, porque tú eres Dios. He intentado cambiar, pero no he podido. Hay algo en mí que me impide cambiar, ser de la manera que soy. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Y tantas veces que he ofendido a personas, me arrepiento de ello. Te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo ahora como mi Salvador. Ayúdame, por favor. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento.
Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.